procurar los mejores dones. Es una ironía, desde ahí empieza la ironía del apóstol Pablo diciendo: fue a una iglesia de Jesucristo, lo que deben demostrar es ese amor. Nos deja claro que Corintios no es sinónimo de avivamiento. Pablo no trata de desacreditar lo que son los dones, porque al final es algo que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa que es Evangelio Simple. Estamos en el episodio número 18 y le damos la más cordial bienvenida. No olviden compartir, darle me gusta y ahí irnos compartiendo e irnos haciendo publicidad de boca en boca. Y si no les gusta también, quemen el programa y todo el show, ¿verdad? Somos justos. Bueno, damos la bienvenida. Eliezer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven a través de la señal de esta red social, y les comento que ya también aparecemos en YouTube. A todos aquellos que les guste más YouTube, bueno, ahí está ya el capítulo 1 y próximamente vamos, creo que esta semana. O sea, somos ya youtubers, ¿o ya no? somos youtubers, ya. Influencer. ¿Cuántos seguidores en YouTube? Tenemos 5 ya. 5, nosotros 5. Ahí vamos bien. Y por el otro lado quisiera aprovechar este momento para esta semana tuve un sentir en mi corazón de tristeza por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia. Le mandamos un sentido pésame. La verdad que son días muy difíciles para todos, pero confiemos en que los que estamos en Cristo tenemos una esperanza eterna, ¿no? La muerte nos acerca a Cristo y Dios fortalezca a todos sus familiares. Así es. Excelente, bienvenido, Eliezer. Y Dama, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Pues me uno al sentir de Eli. Hemos tenido semanas pasadas, ¿verdad? También un poquillo ahí de carga o qué será, preocupación, porque familiares pasaron por algo, por problemas de salud debido a esta pandemia, pero los hijos de Dios descansamos en sus promesas, confiamos en el Señor, que pues son parte de la vida estas situaciones, y aquí estamos echándole ganas y animando a los que también nos están viendo, ¿verdad? Que hay que seguirle, hay que darle. Hay que echarle ganas, esto va a pasar, Sí, ha sido algo muy difícil, la verdad, ha sido como que algo que no imaginábamos, que nuestra mente no estaba contemplado, no estaba presupuestado, y bueno, son etapas de la vida y espero en Dios que esta etapa pase pronto, ¿verdad? Bienvenida, Dama. Gracias. Y Liz, ¿cómo estás, Liz? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven. Con gusto estar aquí compartiendo como siempre palabra de Dios. Excelente, excelente. Bueno, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a los que se están uniendo a en vivo de Facebook, y también a toda la multitud de gente que nos sigue en YouTube. Chao, para rato vamos para allá. Entonces, les mandamos un cordial saludo y acompáñenos en este tiempo que sin lugar a dudas será los mejores minutos invertidos de su día. No porque nos vayan a ver a nosotros, ni porque estemos muy guapos o por otra cosa, sino porque realmente vamos a meditar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre, absolutamente siempre nos hará bien a nuestras vidas, porque es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Y bueno, así dejo lugar a Liz para iniciar con el pasaje con la porción bíblica que corresponde a este episodio 18. Adelante, Liz. Bueno, saludos a todos, chicos, los que nos están viendo, chicos, chicas, de todas las edades. Vamos a este programa, vamos a ver el capítulo 13 de Primera de Corintios, que vamos a tratar de dar el enfoque correcto de este pasaje, que mucho es comentado como el pasaje del amor, ¿no? Pero ¿a qué tipo de amor se refiere? En los capítulos anteriores vimos lo que
la exhortación que Pablo hacía, bueno, casi todo, no nada más el capítulo anterior, sino la mayoría de los capítulos que Pablo hace a la iglesia de Corintios son reclamaciones de lo que no debería estar en una iglesia, lo que no debería comportarse. Muchas veces se puede malinterpretar y decir, es que nos estamos juzgando. Lo que juzga realmente a una iglesia desordenada, a una iglesia que no se encamine conforme a la voluntad de Dios, es la palabra, la que te exhibe, la que te dice que es incorrecto, pero no es algo que podemos omitir para complacer a las personas, ¿no? Entonces aquí estamos para lo que Dios nos ha llamado, que es compartir la palabra de Dios y darle el sentido correcto de lo que es iglesia y conforme a sus preceptos, ¿no? Entonces vamos a arrancar aquí 1 Corintios 13, que dice, el versículo 1 al versículo 3, que son los que están ligados, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí lo que Pablo nos está expresando es una forma de exagerar. Si un ser humano pudiera hacer algo bueno, Pablo dice, lo está exagerando todavía más. Lo primero que exagera es hablar lenguas humanas y dice, y también angelicales, nos está diciendo, si ustedes como seres humanos tuvieran esa capacidad de hacerlo, pero sin el amor, de nada les va a servir. Después nos dice, y si tuviesen profecía y el entendimiento, es decir, comprendiéramos todos los misterios que Dios nos ha mantenido ocultos, y si aún así tuviéramos esa capacidad y esa revelación, pero si no tengo amor, de nada nos va a servir. Y por último también dice, y aún así entregase yo mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces lo que Pablo nos está dando la reflexión o nos quiere llevar es el hecho de que podemos ser las personas más excelentes, podemos ser las personas más sacrificadas, podemos catalogarnos, porque al final de cuentas nos está diciendo que no es que lo seamos, sino podemos catalogarnos en ese nivel. Pero si no tenemos ese amor al prójimo, esa empatía, pues de nada nos sirve ser tan excelentes, ¿no? Y es que el punto, Liz, es que el último verso del capítulo 12 dice el apóstol Pablo que les quiero mostrar un mejor camino. Pueden desear ustedes los mejores dones, que es lo que vimos en el episodio pasado, de acerca de los dones espirituales y de la arrogancia con la que ellos querían tener los dones más vistosos. Entonces el apóstol Pablo, esa expresión que dice, pues procurar los mejores dones, es una ironía. Desde ahí empieza la ironía del apóstol Pablo, diciéndole, no hay ni menor ni mayor, no hay ni mejor ni peor. Todos tienen una misma función, y es edificar al cuerpo de Cristo. Pero dice, pero los dones sin amor no son nada. Entonces por eso dice, yo les voy a mostrar un mejor camino. Y comienza ese verso que mencionaba hace rato acerca de la ironía, de si yo hablare con el idioma que hablan los ángeles, es lo que dice ahí en griego. Si yo hablare como platican los ángeles en el cielo. Si Dios me diera esa facultad de ir al cielo y platicar con los ángeles, pero no tengo amor, nada soy. Y comienza esa área mística que ataca el apóstol Pablo, es lo espiritual. Si tú tienes dones sobrenaturales que puedes aún mandar a un monte que se eche a la mar, tenga esos poderes sobrenaturales, pero no hay amor, no sirve de nada. Y luego entra a lo que la mayoría de personas hace, que es exhibir su generosidad. Entonces, hay quienes son generosos porque el Espíritu Santo pone en su corazón el ser dadivoso, pero hay quienes son generosos por buscar el halago de las demás personas que están alrededor. Entonces,
el apóstol Pablo dice, no demuestras que Dios y el Espíritu Santo está en tu vida si hay manifestaciones espirituales, y no demuestras que el Espíritu de Dios está en ti si eres una persona que sacrifica hasta su propio cuerpo y sacrifica el lado económico. Tampoco demuestra que eres lleno de Dios. Lo que demuestra que eres lleno de Dios es el amor. Ahora, solamente como un comentario simple, es, las lenguas se pueden imitar, los milagros se pueden falsear, la generosidad se puede falsear, el sacrificio humano se puede sacrificar, es decir, se puede, falsear. Mucho ayuno, mucho oración, todo eso. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo que no se puede falsear. Y eso es el amor que el Espíritu Santo pone en tu corazón para dar. Eso no se puede no se puede imitar y no puede ser falso. El verdadero amor que el Espíritu Santo pone, porque no es que el Espíritu Santo solamente ponga los dones en nosotros. La habitación del Espíritu Santo en nosotros da por consecuencia. Es decir, yo soy tabasqueño y por consecuencia me gusta el pozol. Abraham es de Montemorelos. Sí, señor. Y por consecuencia ha visto muchos plantíos de naranja. Y no me gusta la naranja. Fíjate. No. Me gusta la carne. Dama, es de Guadalupe. Y por consecuencia sabe que es la Expo. O sea, hay cosas que son obvias. Entonces, la obviedad es que si el Espíritu Santo está en ti, por obviedad, por fruto que Él está en ti, vas a amar. Así es. Entonces, ¿cómo contrasta esto con todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo, que es el capítulo 13? Es que ellos ostentaban tener revelación de Dios, ostentaban tener iluminación de Dios, ostentaban tener al Espíritu de Dios, pero realmente no tenían a Dios, porque en la fiesta del Ágape nos dice el apóstol Pablo que lo que hacían que era pleito, contienda y disensión. En el capítulo 1 dice que estaban divididos. En el capítulo 2 dice que eran altaneros sin vergüenza y que tenían un ego hasta el techo, hasta el tope. Entonces, ¿cómo una iglesia en nuestro día dictamina que tenga avivamiento con los dones espirituales? Pero la realidad es que bíblicamente los dones no garantizan avivamiento. Lo que garantiza un verdadero avivamiento, que Dios está presente, dice el apóstol Pablo, es el amor. Y el amor, y perdón que me alargue un tantito, como siempre lo hago. Tanto el amor, fíjate, el amor en sus tres facetas. El amor primero a su palabra. El amor, y si ama su palabra, amará a Dios. Y como ama a Dios, eres capaz de amarte a ti y amar a tu prójimo. Así es. Fíjense, hablando de que los dones no... de mujeres tristes. De que los dones no garantizan un avivamiento. O sea, yo fui testigo de gente que estaba en el altar hablando en lenguas, llorando, se caía, se levantaba, y saliendo de la iglesia peleaba con su esposo o su esposa, maltrataba a sus hijos. Entonces uno se ponía a pensar, digo, yo eso lo llegué a observar cuando estaba relativamente, pues era una niña, ¿verdad? Pequeña, y yo llegaba a pensar y decía, ¿cómo esa persona estaba en el altar llore y llore hablando en lenguas y saliendo, o sea, está maltratando al esposo o está maltratando a la esposa, está maltratando a los hijos? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Estaría imitando las lenguas? Digo, porque es una niña o pequeña, pero no hay coherencia en ese tipo de cosas, porque como estamos viendo ahorita en esta clase o en estos versículos,
alguien que tiene a Dios, que tiene el Espíritu de Dios, es coherente porque muestra el amor el amor de Dios. Entonces, sí, a veces, pues nos tragamos ese, ¿cómo será? Que esa forma, ese estilo de vida, con eso nos quedamos y decimos, no, hombre, no pasa nada. Y así crecemos, y así crecí. Yo así crecí, o gente que era muy usada por Dios y para cierto tiempo ya se había separado de su esposa, ya tenía otra esposa o así. Otro esposo. Ajá, ejemplos así, ¿verdad? Yo creo que los que nos están viendo han de decir, sí, yo me acuerdo de la hermana fulanita o del hermano sutanito o de aquel predicador o aquel evangelista. Entonces dice uno, entonces no estaba Dios ahí. Entonces, las lenguas que hablaban, qué rollo que era, entonces los dones, el ministerio, qué onda, y eso concuerda con lo que estamos viendo ahorita. O sea, realmente, como dices, hay cosas que se pueden falsear, que podemos imitar, que podemos manipular, pero lo que viene de Dios no puede ser. Sí, es que distorsionamos las características principales de alguien que ama a Dios. Porque realmente lo que ponemos es, vemos como espiritual, vemos espiritual a una persona que ora, que ayuna, que habla en lenguas, que brinca, que salta, que finge la voz para cuando está orando, que publica en Facebook su momento de oración, ¿verdad? Y que empieza a reprender a esto y el otro, pero eso no es espiritual. O sea, Pablo aquí realmente nos aconseja y nos ubica, nos orienta acerca de que realmente lo principal o lo que más peso tiene o lo que caracteriza a un verdadero cristiano, a alguien que ama a Dios, es el reflejo de ese amor, de amor, básicamente y simplemente es eso. Y nos deja claro, perdón que te interrumpa, nos deja claro que Corintios no es sinónimo de avivamiento. Así es. Seguimos con las fallas técnicas, discúlpenos, pero bueno, vamos a seguir normal. Sí. Es más importante el mensaje. Sí. Y hay algo que hay que aclarar, ¿no? El hecho de que no se trata nosotros, porque muchas veces todo este tipo de conductas que vemos y que nos hacen resonar, bueno, estás ¿de qué te sirve esa vana adoración? ¿De qué te sirve todo eso? Si al final tu vida demuestra todo lo contrario. No se trata de juzgar, sino de filtrar a través de la palabra de Dios esas actitudes porque no son bíblicas. Entonces es algo que debemos de entender. No es lo mismo señalar para decir, yo soy mejor que él. No, estamos señalando lo que la palabra de Dios señala que no es correcto. ¿Por qué? Porque se está filtrando bajo su palabra. Entonces muchas veces se van a sentir, o también yo como persona, ¿no? Que me digan mis errores, uno se ofende. Pero al final, el clarificar tus errores es para que los expongas a tu mente, los veas y los corrijas y vuelvas a lo que realmente Dios busca en tu palabra. Y quiero dejar algo claro. Tú puedes, siempre y cuando lo hagas, puedes amar y tú puedes, si quieres, orar, publicar en Facebook tu oración, lo que tú quieras, decir que tú eres súper santo, pero si amas. Pero lo que no se puede, lo que Pablo nos dice es, no te digas espiritual si quieres demostrar con hechos acerca de que tú ayunas, acerca de que tú ayudas a alguien fingidamente o con falsa humildad y no tener amor. Eso sí no se puede. Ahora, si tú amas, nuevamente les digo, pues lo demás lo puedes hacer y no te afecta nada. Yo leía un comentario, una persona decía que no sé si el programa anterior o el antepasado, cuando empezamos a hablar de los dones, decía, me pareció un programa antipentecostal. Y no es eso, o sea, como estaba comentando Liz, no es juzgar a las personas que llevan así la práctica, digo, como en confianza aquí, ¿verdad? Platicando les comento, les comparto que yo en mi niñez yo veía muchas cosas y para mí se me hacían raras. Veías lo que decía la Biblia y decías tú, caray, o sea, comportamientos que no había congruencia, ¿verdad? Con lo que decía la palabra, con cómo
comportamientos dentro de la iglesia y comportamientos fuera de la iglesia. Entonces, cuando vamos a este pasaje, es importante, lo más importante es qué dice realmente la palabra. No es que decimos nosotros, no es que dice la corriente pentecostal en la que yo estoy, o antipentecostal en la que estoy. No, es qué dice la palabra. Y como dice también Abraham, o sea, a mí me encanta los coritos o los cantos, no sé cómo les digan ustedes, alabanzas, canciones de esas movidas, ¿verdad? Yo vengo de Marino, pero yo no ponía la del rapto, la de ay mamá, yo ponía las movidas de Marino, del grupo Judá, o sea, toda esa música guapachosa no me gusta levantar las manos, danzar, o sea, realmente no estamos diciendo que hay cosas que se deben dejar de hacer, no, pero estamos resaltando lo que dice la palabra y lo que Dios quiere de nuestras vidas. Nuestra vida, Ajá. nuestra oración debe ser guiada por su palabra, lo que estamos, o en lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? Y lo que realmente es bíblico. El versículo 4 al 7 se lo leo también, dice, el amor es sufrido, porque aquí ya nos está introduciendo Pablo al cómo realmente debe ser nuestra vida que muestre ese amor. Y aclarando, Comis, lo que decías empezando este capítulo, no un amor de sacrificial o un amor de pareja, o sea, no ahí no va enfocado ese, ¿verdad? Sí, fue lo que dijiste al principio. Uh-huh. Entonces vamos a aclarar cómo es realmente el comportamiento de una iglesia y de uno como congregante. Debe ser conforme a la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rancor, no goza de injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que llegar a este punto de aclarar cuál debe ser la conducta de esta iglesia de Corintios? Porque lo que más hacía Corintios era ser egoísta, era pensar en sí mismo, era hacer divisiones, era hacer conflictos por todo, hacer también competencia por todo. Y lo que realmente Pablo dice, si ustedes realmente fueron una iglesia de Jesucristo, lo que deben demostrar es ese amor que no busca solamente su propio bienestar, sino el de los demás. El que no se goza en su injusticia, porque muchas veces también vemos en las iglesias, y era lo que veíamos hoy en las clases de los reyes, como principalmente creo que es el profeta Amós, el que dice ese tipo de, el que exhibe las injusticias sociales en las que se había envuelto el pueblo de Israel. Oprimían al pobre. Y tristemente en las iglesias también se da este tipo de actitudes, y el que sean normales o que las hayamos normalizado no significa que sean bíblicas o que Dios lo permita, sino que realmente Dios nos está dando una cátedra. Bueno, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está dando una cátedra de lo que realmente debe ser la conducta cristiana, cómo debemos dirigirnos y el amor correcto, ¿no? Eli. O sea, como todo lo que dice es correcto, o sea, si fueran espirituales, vivirían así. Si ustedes fueran espirituales realmente, tendrían amor, y si tuvieran amor, entenderían que hay circunstancias en las que ustedes tienen que sufrir el oprobio del hermano y aguantar, que va a venir circunstancias donde tienen que amar, donde para mí creo que uno de los momentos más crueles es cuando hay cambio de directiva en cada iglesia de fin de año. No, es que porque ya no votaron por mí, es que porque no. O sea, los liderazgos de los departamentos son motivo de división dentro de la iglesia. Entonces, dice, si realmente fueran una iglesia espiritual, actuarán como actúan los espirituales. Entonces, en el pasado les dijo carnales, les dijo actúan como niños, siguen amamantando leche como un bebé. En pocas palabras, como dicen aquí en el norte de México, los que nos ven en otros países, dice, andan como niños chiflados, como niños en Tabasco dicen checho. Entonces, la iglesia, hermanos, que realmente está llena del Espíritu Santo, si algo tiene como característica de parte de Dios, es unidad en los proyectos de edificación de la iglesia.
Amor. que te das cuenta que el liderazgo y el ser pastor, el ser evangelista, el ser misionero, no es una posición, sino es el privilegio de servirle a Dios para el avance del evangelio. Así es. Entonces, si nosotros viéramos los dones y el ministerio como la oportunidad de llevar el evangelio a todo lugar y de edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia sería diferente. Ahora, si yo como pastor entendiera que el ser pastor no es que tenga un trabajo donde pueda ganar dinero, sino que el ser pastor, Dios me ha dado la oportunidad que a través de la iglesia edifique a su cuerpo, edifique a su iglesia. Entonces, entenderíamos que cada domingo o cada día que tenga yo servicio, tengo la responsabilidad de a través de la Biblia contribuirle algo a mi iglesia. Así es. Entonces, si dejamos nosotros esa sensación de que si lloran, lo logré, que si pasan al altar y hablan en lengua, lo logré, si nos quitamos esa sensación y comenzamos a decir, si veo su matrimonio estable, es que el Espíritu de Dios y su palabra está obrando. Si veo jóvenes estables, quiere decir que su palabra y Dios está obrando en ellos. Si veo cristianos honrados, cristianos leales, si veo que se aman entre ellos, si veo que se apoyan entre ellos, lo estoy logrando. Entonces, el apóstol Pablo dice que las emociones son parte de la vida humana, pero la edificación y la madurez que conlleva el amor es parte solamente de los cristianos. Oye, Eli, tú como pastor, a lo mejor hay gente aquí que nos está viendo que alguna vez fue a pedir un consejo porque tenía a lo mejor problemas, hablando de otro tema, pero se oye bien drástico, pero es que así lo enseñan, no, a veces lo aplican, que tiene algún problema con el esposo o la esposa y luego vas y te dicen, no, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 13, el amor todo lo soporta. Ahí no, o sea, eso no aplica para los matrimonios. No, es que cuando habla, la Biblia cuando habla del amor de pareja, en el griego usa philanthropos. Cuando habla del amor del que Dios nos da, lo marca como agapao, o agapei, o depende de la declinación en la que lo usen. Y cuando habla de la amistad entre seres humanos, Filipos, de hecho, filipenses significa amor de hermanos. Entonces, cuando en este caso particular no está hablando de la relación de pareja, no es un amor de esposo, sino está hablando de un amor de entre hermanos, como debería ser. Entonces, el asunto aquí es, una vez más, este amor se desarrolla a base de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si yo le digo a una hermana, hermano, les voy a dar una terapia o una consejería bíblica, les voy a dar o una conferencia y comienzo yo a hablar del amor basado en Corintios, voy a llevar el tema hacia lugares inimaginables y estoy coaccionando, por decirlo así, o otra palabra, porque esa se oye muy... estoy fraccionando, estoy destruyendo lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Porque no, la Biblia no dice que tú debes de sufrir dentro del matrimonio. No. La Biblia enseña que el matrimonio es para gozarse. Alégrate en la mujer de tu juventud. Sí. Entonces, la Biblia dice que el matrimonio es para disfrutarse. Entonces, todo lo sufre. No, la Biblia habla de la lealtad. La Biblia habla de que el esposo se purifica en la esposa. Lo vimos aquí mismo en Corintios, y que el esposo se purifica en el esposo. Entonces, el matrimonio, el vínculo matrimonial es algo muy fuerte dentro de la Biblia.
Cuando nosotros hablamos del matrimonio, que a lo mejor me estoy alargando en eso, Sí, hablamos estoy desde el desviando. Génesis, diciéndole, Dios, Adán, no quiero verte solo, te voy a dar una persona con quien tú vas a disfrutar esta vida. Es Y, que- y toda la Biblia, desde el Génesis y los evangelios, y aún encontramos en las cartas pastorales y las cartas doctrinales y las cartas circulares, que hablan que el matrimonio es una institución divina y que este debe de ser llevado conforme a la Escritura. Entonces, si tú metes el matrimonio en este pasaje, lo que vas a hacer es que vas a contradecir 66 libros más. Así es. Así. Van a estar en contra Sí, totalmente. entonces le está diciendo a la hermana, ¿tu esposo te golpea? Todo lo sufre. Todo lo cree. ¿Todo lo cree? O sea, Imagínate. y esa parte de todo lo que cree, de veras que yo he visto muchas aberraciones con ese pasaje, porque le dicen, tu esposo te ha sido 75 veces infiel. Recuerda, el amor todo lo cree, así que tú crees que va a cambiar algún día. Realmente no es eso, no. En este sentido, lo que el apóstol dice es que el que verdaderamente está lleno de Dios sabe que él no es protagonista, sino que también los demás pueden hacer un trabajo mejor que el tuyo. Así es. Entonces, que el amor te hace creer en las personas. Así es. Y eso creo que es muy difícil, porque cuando nosotros encontramos hoy en día en un mundo tan, ¿cómo se usa esa? Es modernizado, Egoísta. pero secularizado. Ah, sí. En un mundo tan secularizado, hasta dentro de la iglesia hemos permitido que la secularidad entre. Así es. De veras, hay una hermana que solamente estudió la secundaria por gajes, cosas de la vida. Pero hay otra hermana que estudió para maestra, estudió pedagogía. Y dicen, ponga a la hermana porque es maestra. Ella, no, la hermana, ayúdenos a barrer el templo, ¿no? O sea, a esa dimensión podemos llegar de desestimar a las personas. Descalificarlas. Entonces, créanme que yo he tenido la oportunidad de ser pastor por la gracia de mi Señor Jesucristo, que he visto que hay personas que sin estudios seculares, Dios le ha dado el don de la enseñanza y la he visto instruir a niños que hoy en día son adultos y son buenos cristianos. Sí. Entonces, yo creo que no, que la iglesia no debe caer en el error de desacreditar a personas o de usar racismo dentro de la iglesia Racismo. por color de piel, por estatura, por nivel académico. Creo que Dios capacita a todos para servir en su obra. Bueno, vamos a continuar. El versículo 8 al 10 nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí ya Pablo nos va explicando por qué al final todos estos dones, como tú decías, todos estos dones, todos estos milagros, todas estas manifestaciones sobrenaturales vienen a ser, que tienen su final, vienen a ser, ¿cómo dices? Finitas, ¿no? Que tienen su principio y su fin, porque al final lo único que es más relevante, lo que es más preeminente es el amor, en el hecho de que un día nosotros, bueno, si Dios lo permite, que yo creo que sí, vamos a morir, ¿no? Y en ese momento todo lo que pudimos conocer de profetizar y pudimos manifestar, todo acabará y lo único que va a prevalecer es, y bueno, aquí me estoy desviando un poco. También Adelantando me pasa. poquito. Sí. Dice, todo eso cesará. Dice, porque en parte lo conocemos, en parte profetizamos. Es decir, al final de cuentas, el conocimiento total de Dios no lo tenemos. Correcto. Pero un día vamos a llegar a la gloria eterna, ¿no? A esa es nuestra esperanza. Y ahí entonces cuando comprenderemos y estaremos y veremos lo que es realmente perfecto. ¿Algo más, Eli?
Es que nadie conoce, o sea, ese punto que ahí aclaraste es muy interesante. Nadie conoce a Dios. Y ni va a tener una revelación tan plena como para decir, yo sé quién es Dios. Así es, ¿no? Dice el apóstol Pablo, en parte, fíjate, y eso me hace caer en un éxtasis, perdón. Porque dice, en parte conocemos y en parte... Profetizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay Predicamos. cosas que decimos sin entenderlas, dice Pablo. Fíjate, qué tremendo esto. Porque ¿tú crees que el apóstol Pablo entendía la salvación de los gentiles? No dimensionaba, no alcanzaba a dimensionar. Él conocía, o sea, yo me maravillo de cómo la Biblia se conecta con la historia universal, se conecta aún con la filosofía, se conecta con cualquier ciencia. La Biblia está sobre toda ciencia. Y cómo la historia, ¿tú crees que Pablo dimensionó que el evangelio iba a llegar a Latinoamérica? Él ni sabía que existía Latinoamérica. Entonces, muchas cosas que el apóstol Pablo decía, ni sabía, porque dice, hay un momento en el que el apóstol Pablo dice, y en los postreros días vendrán hombres amadores de sí. O sea, esa es profecía de algo que él no sabe, pero que Dios le está mostrando que va a venir y va a suceder. Y está sucediendo, yo lo conozco. Entonces, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo, si ustedes creen que a través del razonamiento y a través de todo ese sistema místico que quieren hacer, van a llegar a la dimensión de conocer a Dios, están perdidos, porque ni yo mismo sé quién es. Y en el siguiente verso vamos a ver lo que dice, porque dice, vemos como espejo, es el que sigue, ¿verdad? Dice 11 y 12 los voy a leer juntos, sí. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo Pablo? Dice, casi nos está diciendo, llegan a esa madurez. ¿Por qué? Porque ahora, mientras vivimos, creemos que todos estos dones nos están haciendo. No. Y Pablo dice, espérate. Vas a llegar a la etapa adulta en la que vas a comprender que todo lo que hacías en tu vida terrenal, te va a parecer una niñería. O al menos así lo he percibido, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a llegar a esa etapa de dejar de depender de esos dones y depender realmente de lo que es Dios. Dice, dice, ahora vemos en espejo, es decir, ahora que somos simples mortales, podemos comprender a Dios, pero de una manera ensombrecida, no totalmente, dice, pero llegará el día en que lo vamos a poder ver cara a cara, y no solamente lo veré a Él, sino que sabré cómo es que Él me conoció, cómo fui conocido yo. me gusta esa expresión de que cuando era como niño, y ¿qué hay, Abraham, que te hayas, que tú siendo un niño, viste de un adulto que te haya sorprendido, que haya dicho? Simplemente la estatura, por ejemplo, de mi mamá. Es lo que yo te voy a decir. La estatura de mi mamá, yo veía a mi mamá como grande. Wow, la veía y luego crecí y dije, caray, no está tan alta como pensaba. O por ejemplo, cuando Saludos a mi mamá. Cuando papá hacía algo que tú decías, a la torre mi papá hace Wow, es esto". Superman. No, o sea, está muy fuerte mi papá. Mi hijo, te cargo. Pa, pero es que... Con una mano. Mira, hijo, mira. Y tú, a la torre. Bueno, Pablo dice eso. Ustedes ahorita están sorprendidos por todo esto. Eso no es nada. Cuando llegue a la adultez espiritual, entenderás que los dones no es nada comparado con la belleza de Dios. Ahora, por el otro lado dice, vemos a Dios como un espejo, Como pero por espejo, lo que te estás refiriendo es a ese metal, al bronce. A los espejos de antes. Al bronce. No había espejo como lo que hay hoy, Así pero es. era el bronce bruñido, es decir, pulido, el bronce pulido, ahí ellos se veían. Entonces dice, así como pules tú un bronce
y te ves, pero te ves disfigurado, no te ves tal cual tú eres. Así, lo que Dios nos dejó en sus 66 libros de la Escritura solo es una parte de lo que Él es. No es su gloria completa, es lo que Dios quiso que supiéramos que es Él, sus atributos que quiso que Él supiéramos que Él es, su grandeza. Dice en Efesios, el apóstol Pablo dice que su amor no podemos ni dimensionarlo, ni la grandeza de su poder podemos entender con nuestra mente humana, finita, lo infinito que es Dios. Dice, pero un día, oh, gloria a su nombre, un día, y esa es nuestra esperanza, un día Veremos. Cristo vendrá por su iglesia. Amén. Y dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos levantados después y seremos transformados. Y entonces ahí es Corintios lo que dice Pablo, entonces un día estaré con Él Caraca. y lo veré como Él me mira a mí. Y yo podré conocer la profundidad de lo que Él es, como Él conoce la profundidad de quién soy hoy. Lo que yo soy. Pero hoy yo sé lo mínimo de Él, pero con eso me es suficiente para amarle y servirle. Entonces, Comis, ¿quieres agregar algo o terminar con el versículo 13? Con el 13 dice, Sí. y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y veíamos aquí en este versículo, lo que podemos ver es que permanece la fe en nuestros tiempos y en el tiempo que el apóstol hablaba. Esa fe en el Evangelio, esa fe en Jesús, en su muerte, en su resurrección, en esa vida eterna que Él tiene preparada para nosotros, esa esperanza de ese lugar, de que Él va a regresar, de que seremos arrebatados, esa esperanza de vida eterna. Pero dice, y el amor que Él nos ha mostrado a través de su Hijo, pero dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe va a cesar en el momento que nosotros veamos a Jesús, en el momento que estas profecías que se nos fueron dadas, esta esperanza se cumple, esta esperanza que tenemos, la fe y la esperanza van a cesar, pero el amor ahí va a permanecer. Por eso Pablo en el último versículo del capítulo 12 dice, yo conozco un camino, les quiero mostrar un camino aún más excelente, que es el amor de Dios que permanece porque Dios es amor. Él es Así. el amor. Entonces, Pablo no trata de desacreditar lo que son los dones, porque al final es algo que Dios le ha dado a su iglesia. Lo que trata de decir, no se asombren por ellos, porque al final, si no tienen realmente la esencia de Dios, que es el amor en sus vidas, esto no son más que ruidos extraños, címbalos que retumben, no son más que cadáveres sin huesos podridos, sin nada. O sea, realmente no tienen ningún valor si el amor, que es el atributo que Dios nos ha dejado a nosotros para mostrar a los demás, no lo tenemos. Así es. Oye, y es muy interesante eso que dice Liz. Perdón que No, sí, adelante, ya acabé yo. Mi intervención. cuando dice son como címbalo que retiñe, es algo muy fuerte eso. Para el Corinto era algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque los címbalos que retiñen eran la forma en cómo los templos paganos adoraban a sus dioses. Entonces era como, no sé si han visto ustedes alguna película de Asia, de esa zona de China, que hay como un platillo muy grande, ¿no? ¿Y qué hacen? ¡Pam! Bueno, eso tiene su significado, o sea, no es nada más ruido, o sea, tiene un significado para su veneración a Dios, a sus dioses. Cuando el apóstol Pablo le dice, si ustedes no tienen amor, ustedes son igual que los templos paganos. Dios no está aquí.
Entonces, qué tremendo es que nosotros como protestantes critiquemos a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los de la luz del mundo. Pero si no tenemos amor, No somos diferentes. Dios ahí no está. No, somos iguales a ellos. así No hay es. nada diferente. Lo que hace la diferencia en la religión es Dios. Así. Amén. Y lo que hace patente que Dios esté en una iglesia Es el- es el amor. Así de fácil. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio número 18. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Realmente todo esto es pensando en ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.